Señores, al lío. Con la inminente llegada de la noche de combate en Sydney, Australia, el tiempo de las palabras ha terminado. La semana de la pelea del UFC 312 está llegando a su fin, mientras el octágono regresa al Kudos Bank Arena el 8 de febrero, donde Dricus du Plessis y Sean Strickland se verán las caras en un esperado evento estelar. Estos dos guerreros se enfrentaron por última vez en enero del año pasado en el UFC 297, cuando el aspirante sudafricano puso un abrupto final al reinado de Strickland como campeón del peso medio. Tras recorrer caminos separados durante el resto de 2024, ambos vuelven a encontrarse dentro de la jaula, pero esta vez con los roles invertidos, ya que du Plessis entra como campeón defensor en busca de su segunda defensa del título. A lo largo de la semana, la tensión ha ido en aumento, con ambos intercambiando declaraciones encendidas que culminaron en un último cara a cara cargado de intensidad, preparando el terreno para su revancha del sábado por la noche. La expectación en torno a este combate ha crecido aún más tras el pesaje oficial, donde ambos luchadores dieron el peso sin problemas antes de subirse al escenario ceremonial para su última mirada desafiante. La energía en el recinto era electrizante, con el público de Sydney mostrando su apoyo a Strickland, quien recibió una cálida bienvenida de los aficionados que aún recuerdan su última pelea en Australia, cuando destronó a Israel Adesanya de forma memorable. Cuando le pasaron el micrófono, Strickland, fiel a su estilo sin filtros, lanzó un mensaje incendiario a su oponente, prometiendo una guerra total dentro del octágono. Con su habitual intensidad, aseguró a la multitud que entraba en la jaula con un solo objetivo en mente: la destrucción. Además, juró que lo daría todo en lo que describió como una pelea a muerte. Por su parte, du Plessis abrazó por completo su papel de villano, tal y como ha hecho con éxito en sus últimos combates. Agitando al público, no perdió oportunidad de lanzar provocaciones a la afición de Sydney, comparándola con la de Perth, ante la que peleó en el UFC 305. Recordó que, al igual que aquella noche de agosto en la que salió con la mano en alto, planeaba hacer lo mismo una vez más en Australia, sin importar cuánto le abuchearan. Con una confianza desafiante, dejó claro que no tenía dudas de que volvería a salir victorioso. El escenario está listo para un enfrentamiento explosivo entre dos de los luchadores más peligrosos de la división. Con las emociones a flor de piel y ambos decididos a dejar su huella, todo está preparado para una batalla inolvidable. Jon Jones, el actual campeón de los pesos pesados del UFC, desató recientemente una oleada de especulación entre los aficionados cuando insinuó que haría un gran anuncio el pasado jueves. Muchos asumieron que, por fin, se trataría del tan esperado combate de unificación contra el campeón interino de los pesos pesados, Tom Aspinall, un enfrentamiento que lleva meses siendo solicitado. Sin embargo, el anuncio resultó ser algo completamente distinto, y aunque se trata de una causa significativa, no era lo que los seguidores esperaban. En lugar de noticias sobre su próxima pelea, Jones reveló su asociación con Power to the Patients, una organización sin ánimo de lucro que aboga por un sistema sanitario más transparente, asequible y accesible en Estados Unidos. En un comunicado, Jones destacó la importancia de abordar la codicia y la falta de transparencia en el sistema de salud estadounidense, señalando a los hospitales y aseguradoras por ocultar los precios y dejar a los pacientes expuestos a deudas médicas y bancarrota. Compartió su visión sobre cómo este sistema fallido afecta a su comunidad, con muchas personas evitando recibir la atención necesaria por miedo a los costes desorbitados. Sin duda, la implicación de Jones en esta iniciativa es encomiable, pero para los aficionados que esperan ansiosos su regreso al octágono, no era el anuncio que deseaban escuchar. La expectación por un combate entre Jones y Aspinall lleva tiempo en aumento, con el presidente del UFC, Dana White, mostrando su interés en programar la pelea para la International Fight Week en julio. Sin embargo, las negociaciones aparentemente se han estancado y Jones ha sido criticado por no comprometerse antes con la pelea. Aspinall, como campeón interino, ha expresado abiertamente su deseo de unificar los títulos, pero Jones aún no ha firmado el acuerdo, lo que ha generado frustración entre los seguidores. Mientras el campeón se enfoca en su labor de activismo, la división de los pesos pesados sigue
sigue en el aire. Aunque la colaboración de Jones con Power to the Patients es un esfuerzo loable que pone el foco en un problema relevante, no alivia la creciente impaciencia de la comunidad de las MMA. Los aficionados desean ver a Bones de vuelta en acción, defendiendo su título y reforzando su legado como uno de los mejores peleadores de todos los tiempos. Hasta que eso suceda, las críticas y especulaciones sobre su próximo movimiento continuarán. Por ahora, Jones está librando una batalla diferente, una que, aunque importante, no sacia el hambre de los aficionados que esperan verlo regresar al octágono. La caída en el número de suscriptores de ESPN Plus llega en un momento crucial para el UFC, justo cuando la organización negocia su próximo acuerdo de derechos de emisión. Con ESPN Plus perdiendo 700.000 suscriptores en el último trimestre de 2024 y enfrentándose a dificultades para mantener un crecimiento sostenido a largo plazo, el valor del UFC como proveedor de contenido de primer nivel se vuelve aún más relevante dentro de la estrategia de streaming deportivo de Disney. Actualmente, ESPN mantiene derechos exclusivos de negociación con el UFC hasta el 15 de abril de 2025. Sin embargo, dado el panorama financiero y la complejidad del acuerdo, es poco probable que ambas partes lleguen a un pacto antes de que finalice ese plazo. Una vez que la ventana de exclusividad se cierre, otros gigantes como Netflix y Amazon podrían entrar en la puja, con el UFC buscando supuestamente un contrato que supere los $1.000 millones anuales por sus derechos de emisión. Netflix, que recientemente cerró un histórico acuerdo de $10.000 millones por los derechos de Monday Night Raw, ha estado expandiéndose agresivamente en el ámbito del deporte en directo. Con una base global de suscriptores que supera los 301 millones, el gigante del streaming tiene el músculo financiero para presentar una oferta muy atractiva. Por su parte, Amazon, que ya posee los derechos exclusivos de Thursday Night Football, es otro fuerte contendiente, especialmente por su inversión continua en contenido deportivo en vivo. Las recientes declaraciones del CEO de Disney, Bob Iger, indican que ESPN está explorando múltiples modelos de distribución, incluyendo paquetes de televisión tradicionales, aplicaciones independientes y nuevas opciones de suscripción centradas en deportes, con planes para lanzar un servicio de streaming insignia en el otoño de 2025. Asegurar los derechos del UFC podría ser clave para mantenerse competitivo en un mercado cada vez más disputado. Las negociaciones estarán lideradas por el CEO de TKO Group Holdings, Ari Emanuel, y el presidente de la compañía, Mark Shapiro, los mismos ejecutivos que lograron el acuerdo récord con Netflix. Su experiencia en la firma de contratos de alto valor podría ser determinante para decidir si el UFC continúa con ESPN o si opta por una nueva plataforma que le ofrezca mayor alcance y mayores incentivos económicos. Con el cierre del periodo de exclusividad de ESPN fijado para abril, los próximos meses serán cruciales para definir el futuro de la distribución y el consumo de contenido de MMA. La cancelación del combate entre Jun Sung Park y Tumen Demberel en el UFC 312 debido a problemas con el corte de peso es un recordatorio más de los persistentes desafíos que rodean la gestión del peso en las MMA. Es una situación frustrante para todos los implicados: luchadores, aficionados y la propia promoción, especialmente cuando la cancelación ocurre tan cerca del evento. El corte de peso ha sido un tema controvertido durante años, con peleadores llevando sus cuerpos al límite para alcanzar el peso objetivo, a menudo asumiendo riesgos para su salud o provocando cancelaciones de última hora. En esta ocasión, han sido dos contendientes importantes quienes no lograron cumplir con el corte, y aunque no se han detallado todos los pormenores, queda claro que la gestión del peso sigue siendo un obstáculo significativo en este deporte. Para los aficionados, es decepcionante perder un combate que esperaban con ganas, y para los peleadores, supone una oportunidad perdida para demostrar sus habilidades. Para el UFC, la cancelación altera la planificación del evento y reaviva el debate sobre cómo gestionar mejor estas situaciones. El corte de peso no es solo un problema logístico, sino también una cuestión de salud y seguridad.
Los luchadores suelen deshidratarse hasta niveles peligrosos y, aunque algunos logran recuperarse a tiempo para competir, otros, como Tumen Demberel, simplemente no consiguen llegar en condiciones. Este incidente probablemente reavivará las discusiones sobre si el sistema actual es sostenible o si es necesario introducir cambios, como más divisiones de peso, un control más estricto o pruebas de hidratación. En última instancia, el objetivo debería ser priorizar la seguridad de los peleadores sin comprometer la integridad de la cartelera. Lo ocurrido con Tumen Demberel supone un contratiempo, pero ojalá sirva como un punto de inflexión para fomentar el debate sobre cómo abordar el corte de peso de una manera que beneficie a todos. Mientras tanto, los aficionados tendrán que conformarse con una cartelera algo más corta y el UFC deberá lidiar con otra pelea que se cae en el último momento. Es una realidad desafortunada de este deporte, pero que sigue generando conversaciones necesarias sobre el camino a seguir. Islam es un rival duro, lo digo porque pesa más. Hombre, yo no hablo de la gente que... Y no digo de compartir un octógono con alguien que no sea duro. Es un tipo que... Es un tipo duro, es un buen campeón. Es de los pocos ahora mismo que yo diría que de verdad merece el lugar donde tiene. Es un buen campeón y por eso es que me gustaría compartir el octógono con él, no es como Belal. Ilia Topuria, el actual campeón del peso pluma del UFC, ha dejado claro que su objetivo es una superpelea contra el campeón del peso ligero, Islam Makhachev. Sus ambiciones van más allá de simplemente defender su cinturón de las 145 libras. Quiere conquistar un segundo título y consolidar su legado como campeón en 2 divisiones. El año pasado, Topuria habló abiertamente sobre esta meta en una entrevista con El Chiringuito, donde reveló que estaba cerca de tomar una decisión respecto a un posible enfrentamiento con Makhachev. Aunque su deseo de una pelea que marque su legado es evidente, surge la pregunta de si la gloria del campeonato es su único motivo para subir de categoría, o si hay otros factores que influyen en su decisión. Tanto Topuria como Makhachev se han consolidado como fuerzas dominantes en sus respectivas divisiones. Desde su debut en el UFC en 2020, Topuria se ha mantenido invicto, exhibiendo su explosivo golpeo y su élite nivel de lucha, derrotando a cada oponente que se ha cruzado en su camino. Por otro lado, Makhachev, discípulo de Khabib Nurmagomedov, solo ha sufrido una derrota en toda su carrera profesional y ha encadenado una racha imparable desde 2015, estableciéndose como uno de los peleadores más completos del deporte. Dado el impresionante historial de ambos y sus estilos contrastantes, un posible choque entre ellos ha capturado la atención de los aficionados de las MMA, ansiosos por ver cómo se medirían dentro del octágono. A pesar de los llamamientos de Topuria para una superpelea, el presidente del UFC, Dana White, se ha mantenido firme en su postura de que el campeón del peso pluma debe consolidar su posición en las 145 libras antes de plantearse un ascenso al peso ligero. Según White, Topuria aún no ha limpiado su división como lo hicieron campeones anteriores, como Max Holloway y Alexander Volkanovski, antes de probarse en una categoría superior. Tanto Holloway como Volkanovski se establecieron como los mejores pesos pluma de sus respectivas épocas antes de dar el salto a los 155 libras, mientras que Topuria solo ha defendido su cinturón una vez. Desde la perspectiva de White, aún quedan muchos desafíos para el matador en el peso pluma y debe demostrar su dominio antes de centrar su atención en otra división. Sin embargo, eso no significa que un posible enfrentamiento entre Topuria y Makhachev esté completamente descartado. El expeleador y actual analista de UFC, Chael Sonnen, opinó recientemente sobre la situación y ofreció un consejo directo a Topuria en un vídeo de YouTube. Sonnen sugirió que, si realmente quiere subir al peso ligero, Topuria debe ser honesto sobre sus motivaciones. Cuestionó si la decisión está impulsada por una verdadera dificultad para seguir cumpliendo con el límite de las 145 libras, o si hay algo personal que le motiva a enfrentarse a Makhachev. Sonnen insinuó que, a menos que Topuria tenga problemas con el corte de peso en el peso pluma o una vendetta personal contra Makhachev, su insistencia en pelear por el título del peso ligero podría no ser la mejor decisión en este momento de su carrera. Sea cual sea la razón detrás de las ambiciones de Topuria, la realidad es que el UFC tendrá la última palabra sobre si la pelea ocurre y cuándo.
Con Makhachev dominando en las 155 libras y Topuria aún teniendo que consolidar su reinado en el peso pluma, el camino hacia una superpelea no será sencillo. Si Topuria quiere su oportunidad contra el rey del peso ligero, primero tendrá que demostrar que es, sin discusión, el mejor de su división. Hasta entonces, los aficionados solo pueden especular si este choque de campeones se convertirá en realidad o quedará como otro combate soñado dentro del mundo de las MMA. El primer evento del Ultimate Fighting Championship en marzo por fin ha asegurado un nuevo combate estelar tras una serie de cambios de última hora. UFC Vegas 103 se celebrará el sábado 1 de marzo de 2025 en el UFC Apex de Las Vegas. Hasta hoy, la cartelera carecía de una pelea principal, ya que el combate originalmente programado entre el número 1 del ranking del peso mosca, Brandon Royval, y el número 6, Manel Kape, se vino abajo cuando Royval tuvo que retirarse. Sin embargo, Kape ya tiene un nuevo oponente, y el evento seguirá adelante según lo planeado. Quien ha dado un paso al frente es el número 8 del ranking, Asu Almavayev, que ha aceptado enfrentarse a Kape en un duelo pactado a 5 asaltos. La noticia fue reportada inicialmente por el medio kazajo Sportalinet. El camino de Almavayev hasta esta oportunidad ha sido de todo menos tranquilo, ya que ha sufrido múltiples cambios de oponente para esta misma cartelera. En un principio estaba programado para pelear contra el exaspirante al título Steve Erceg, pero Erceg acabó siendo emparejado con el excampeón del peso mosca, Brandon Moreno. Después, Almavayev fue asignado a un combate contra Alan Nascimento, pero con este nuevo giro de los acontecimientos, aún no está claro si Nascimento se quedará sin pelea o si se le buscará un nuevo rival. Por su parte, Kape, que posee un récord profesional de 20 victorias y 7 derrotas, ha atravesado numerosos contratiempos en su etapa en el UFC. Desde su llegada a la promotora en 2021, ha visto cómo se cancelaban hasta 10 combates, lo que ha dificultado su capacidad para ganar impulso en la división. Sin embargo, a pesar de su mala fortuna, el peleador de 31 años logró recientemente volver a la senda de la victoria con un impresionante nocaut técnico en el tercer asalto sobre Bruno Silva en UFC Tampa, una actuación que lo reafirmó como un serio contendiente en la división. Su combate originalmente pactado contra Royval era ampliamente considerado como un duelo de aspirantes al título, con el ganador ganándose una revancha contra el actual campeón del peso mosca, Alexandre Pantoja. Aunque ahora enfrentará a un rival distinto, una victoria contundente sobre Almavayev podría mantener a Kape en una posición privilegiada para disputar el cinturón. Mientras tanto, Almavayev, que presume de un récord de 21 victorias y solo 2 derrotas, se encuentra ante el mayor reto de su carrera. No solo será su primer evento estelar en el UFC, sino que además se enfrentará a un contendiente de élite, y una victoria aquí podría catapultarlo directamente a la conversación por el título. El peleador kazajo llega con una impresionante racha de 17 victorias consecutivas, y este será, sin duda, el mayor examen de su trayectoria. Si consigue dar la sorpresa, Almavayev podría encontrarse peleando por el oro del UFC mucho antes de lo esperado. Sean Weili ha arrojado luz sobre el motivo de su prolongada ausencia del octágono antes de su esperado regreso en UFC 312, revelando que su inactividad se debió a los fallidos planes para enfrentar a la campeona del peso mosca, Valentina Shevchenko, en una superpelea de gran magnitud. Desde que recuperó el cinturón del peso paja el pasado septiembre, Weili tenía en la mira un gran enfrentamiento contra Shevchenko, pero circunstancias fuera de su control impidieron que la pelea se materializara. Ahora, tras un descanso más largo de lo esperado, está lista para volver a la acción este fin de semana en el coestelar del UFC 312 en Sydney, donde pondrá en juego su título ante la invicta contendiente número 1, Tatiana Suárez, en un combate de alto nivel entre dos de las fuerzas más dominantes de la división. La última vez que Weili compitió fue en UFC 300, el pasado abril, donde defendió con éxito su cinturón del peso paja en un histórico duelo entre luchadoras chinas contra Yan Xiaonan.
Partiendo como la favorita en las apuestas, Weili demostró su categoría como campeona al imponerse con una clara victoria por decisión unánime, sumando así su segunda defensa exitosa en su reinado actual. A pesar de su voluntad de mantenerse activa, pasó el resto del año sin competir debido a cambios en los posibles emparejamientos, especialmente en torno al tan comentado enfrentamiento con Shevchenko. Durante años, Weili ha estado vinculada a una posible superpelea contra la excampeona del peso mosca, quien llegó a ocupar el puesto de mejor libra por libra del mundo durante su largo dominio en la división de las 125 libras. De hecho, Weili asistió el año pasado a un evento del UFC en el Sphere de Las Vegas, con la intención de observar el combate de revancha entre Shevchenko y Alexa Grasso, con la esperanza de que ese enfrentamiento abriera la puerta a un futuro choque contra la estrella kirguisa a principios de 2024. Sin embargo, a pesar de su interés en la pelea, las cosas no salieron como esperaba, lo que la obligó a tomarse un descanso inesperado de la competición. Hablando sobre la situación, Weili explicó que, aunque estaba ansiosa por pelear con más frecuencia, las decisiones de programación del UFC y la disponibilidad de posibles oponentes terminaron dictando el calendario de su regreso. Expresó su frustración por haber podido competir solo una vez en 2024, recalcando que los retrasos estaban fuera de su control. Su intención era cerrar el año con otro combate, pero en su lugar tuvo que conformarse con verlo desde la grada. Recordó cómo mientras presenciaba la trilogía entre Shevchenko y Grasso, aún tenía la esperanza de que su siguiente pelea estuviera cerca, solo para ver cómo sus planes se desmoronaban. Mientras tanto, Shevchenko también ha estado inactiva desde que recuperó el título del peso mosca en su revancha contra Grasso. A pesar de los rumores sobre una posible superpelea con Weili, Shevchenko ha estado más vinculada a una defensa del cinturón contra la prometedora contendiente francesa Manon Fiorot. Aunque el combate aún no ha sido oficializado, todo apunta a que el próximo movimiento de Shevchenko será centrarse en consolidar su reinado en el peso mosca en lugar de aceptar un duelo interdivisional contra Weili. Con la superpelea fuera de la ecuación por el momento, Zhang Weili ha puesto toda su atención en el reto inmediato que tiene por delante: Tatiana Suárez, en una de las peleas por el título del peso paja más intrigantes de los últimos tiempos. Suárez, invicta y ampliamente considerada como una de las mayores amenazas en la división, representa una dura prueba para Weili, quien está decidida a hacer una gran declaración tras su largo parón. El escenario está listo para un combate explosivo en Sydney, donde la campeona intentará defender su cinturón una vez más y reafirmar su estatus como la mejor peso paja del mundo. Dominick Cruz, una de las figuras más icónicas en la historia de las MMA, ha anunciado oficialmente su retirada del deporte tras una legendaria carrera de 20 años. El ex campeón de peso gallo del UFC en 2 ocasiones comunicó su decisión a través de sus redes sociales, citando las recurrentes lesiones en el hombro como la razón para colgar los guantes. La retirada de Cruz marca el fin de una era para un peleador que no solo ayudó a definir la división del peso gallo, sino que también revolucionó el deporte con su movimiento poco ortodoxo, su excepcional juego de pies y su alto coeficiente de lucha. La carrera de Cruz fue una montaña rusa de triunfos y reveses. Comenzó su camino en 2005 ascendiendo rápidamente en las clasificaciones con un récord de 9 victorias y 0 derrotas hasta firmar con World Extreme Cage Fighting. A pesar de una temprana derrota ante Urijah Faber en su debut en la WSG, Cruz supo reponerse bajando a la división de peso gallo y conquistando el título. Cuando el UFC absorbió la WSG, Cruz se convirtió en el primer campeón del peso gallo del UFC, consolidando su lugar como uno de los pioneros de la división. Su reinado estuvo marcado por actuaciones memorables, incluida una victoria dominante en la revancha contra Faber. Sin embargo, las lesiones comenzaron a hacer estragos en su carrera, obligándolo a dejar vacante el título en 2014. Tras una larga inactividad por una lesión en el ligamento cruzado anterior, muchos dudaban de si Cruz podría volver a su mejor nivel. Pero en 2016 desafió todas las expectativas y recuperó el cinturón de peso gallo tras vencer a TJ Dillashaw por decisión dividida. Fue una muestra de su increíble resiliencia y determinación, cualidades que definieron su legado. No obstante, su segundo reinado fue breve, ya que perdió el título ante Cody Garbrandt en una impactante actuación en UFC 207. A partir de ahí, la carrera de Cruz tuvo altibajos, incluyendo una derrota por nocaut ante Henry Cejudo y una recordada batalla contra Marlon Vera, que acabó siendo su última pelea en el octágono. A pesar de los contratiempos, el legado de Cruz como un pionero del deporte
deporte permanece intacto. En su mensaje de despedida expresó su gratitud al UFC, a sus seguidores y a todos los que le apoyaron en su trayectoria. Reflexionó sobre los sacrificios y desafíos que superó, reconociendo que su cuerpo ya no podía soportar las exigencias del entrenamiento y la competición. El estilo de pelea único de Cruz, su enfoque analítico y su capacidad de adaptación le convirtieron en uno de los favoritos de los aficionados y en un referente para futuras generaciones de peleadores. Su impacto en las MMA va más allá de sus logros dentro de la jaula. Ayudó a elevar la división del peso gallo a nuevas alturas e inspiró a incontables luchadores con su técnica innovadora y su incansable ética de trabajo. Su legado como el primer campeón del peso gallo del UFC y su contribución al deporte aseguran que será recordado como uno de los mejores de todos los tiempos. Aunque es agridulce ver a The Dominator retirarse, este es un momento para celebrar su increíble carrera. Desde sus inicios en la WWE hasta su glorioso regreso en el UFC, su trayectoria es un testimonio de perseverancia, pasión y excelencia. Gracias por los recuerdos, Dom. Tu legado vivirá para siempre en la historia de las MMA.